entonces les decía que efectivamente para nosotros es importante recordar pues esas enfermedades que son importantes. Ahorita vamos a hablar dos grupos fuertes. Vamos a hablar un poquito de bacteriología y de bacterias y vamos a hablar un poquito de hongos. Y el tema de hongos interesante porque seguramente, no sé, para las personas que son de otros países que están acá en el público, en la clase, pero en Colombia, pues cuando nosotros vemos infectología y microbiología y todas las materias en pregrado, hongos es lo que menos nos enseñan. Entonces voy a tratar de abordar eso también como para que reforcemos cositas que vimos en el pregrado. Entonces, eh, hay muchos agentes infecciosos que causan muchas enfermedades diferentes, ¿sí? Pero importantísimo recordar que la patogenia es la secuencia de eventos y esta clase se llama mecanismos de enfermedad. Entonces, el mecanismo de enfermedad, ¿sí? Hace referencia a la patogénesis, ¿sí? De las enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, asimismo, para que nosotros analicemos desde el laboratorio, desde la clínica, desde el oficio que estemos haciendo enfocado pues a salud de animales, pues debemos entender las vías de entrada, ¿sí? Que hay muchos tipos de vías de entrada diferentes y que eso determinaría entonces aquellos mecanismos de defensa que existen para poder dimensionar un poquito mejor lo que ocurre en el cuerpo de un animal cuando hay una infección. Asimismo, el entendimiento de mecanismos de evasión del sistema inmunológico, ¿sí? Recuerden que tenemos inmunidad de mucosas, recuerden que tenemos respuestas inmunes de tipo innato, etcétera, etcétera, que pueden estar implícitos en estas enfermedades. Eh, um, Asimismo, muchachos y niñas, pues tendríamos que hay unas interacciones bien interesantes con el sistema inmunológico. Entonces, cuando hablemos un poquito de inflamación y todo ese rollo, pues vamos a darnos cuenta que la inflamación es la bivalencia más importante en el mundo, yo diría, en términos de enfermedad. Porque la inflamación en teoría es una respuesta benéfica, pero que si yo no me tomo un antiinflamatorio, un AINE o cualquier corticoide o algo para contenerla, pues la inflamación me puede matar. Entonces, en ese sentido, pues importante ver cómo funciona el sistema inmunológico, ¿sí? Cómo los órganos primarios del sistema inmunológico están interactuando constantemente con los agentes internos y externos que pueden estar ocasionando enfermedad y asimismo esos órganos linfoides pueden estar generando daños también. Eso es un concepto bien interesante. Entonces, fíjense que en los términos generales de patogenia, pues tendríamos que la primera fase como tal sería un encuentro con el agente infeccioso, ¿sí? Que asimismo ese agente podría generar una adherencia, y estoy hablando de bacterias, muchachos, bacterias, perdón que no escriba bien, bacterias, eso, y que esa adherencia puede ser a las mucosas o a la piel, que asimismo coloniza y crece y se multiplica, por supuesto, bajo ciertas situaciones particulares que son asociadas, por supuesto, a los factores de virulencia y que generarían de repente, dependiendo del tipo de bacteria, algunas adhesinas, toxinas, invasinas, fimbrias, pilis, etcétera, etcétera, etcétera. Que asimismo cuando logran colonizar y crecer en un órgano que esté siendo afectado, pues estas bacterias van a invadir y diseminarse por los tejidos locales, involucrando mucosa, submucosa o tejido subcutáneo, que asimismo van a empezar a involucrar tejidos linfoides, generando linfadenitis, que en la clínica son súper importantes para describir agentes infecciosos, y que asimismo, dependiendo de la respuesta inmunológica que tenga el paciente, este microorganismo podría afectar órganos y sistemas distantes incluso a la entrada del mismo. Entonces, en ese sentido, ese tráfico de leucocitos, ¿sí? Como les decía hace un momento, está implícito en esa patogénesis, porque al moverse todos esos macrófagos, células dendríticas, linfocitos, todo ese tema de la presentación de antígenos, que ustedes lo saben muy bien, pues ahí arranca todo el proceso. Sí, ahí arranca todo el rollo y ahí arranca toda la respuesta inmunológica que se vuelve patógena. Pero asimismo recordemos que los agentes infecciosos, como las bacterias o los virus o los hongos o los parásitos, entre otros, pueden desencadenar lesión celular, ¿vale? Que eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, asimismo, tenemos que comprender muy bien qué es lo que ocurre con los mecanismos que hay
para entrar al cuerpo de aquellos agentes infecciosos y estamos hablando principalmente de las bacterias. Tenemos muchos tipos de habilidades que han venido evolucionando en la historia de la biología de los agentes infecciosos. Por ende, algunos de ellos pueden entrar a través de las mucosas, como la conjuntiva, algunos de ellos pueden entrar por la vía oronasal, algunos por heridas a través de la piel, algunos de manera ascendente por el tracto genitourinario, algunos por aerosoles en el tracto respiratorio, algunos por picaduras de insectos a través del sistema de la red vascular terminal o la red capilar, por el tracto digestivo, por vía del ano, etcétera, etcétera. Y eso, importante que lo sepamos y que lo recordemos, es el tráfico de entrada y salida de agentes infecciosos en el cuerpo de un animal. ¿Mm? En ese sentido, muchachos, cuando nosotros estamos abordando el mecanismo de enfermedad en la clínica o en el laboratorio, donde diablo sea que lo estemos haciendo, pues tenemos que tener muy claro por dónde entra la enfermedad y por dónde podría salir, si es el caso que estemos hablando de brotes de enfermedades y demás cosas, de pronto tal vez en animales de producción o en animales en población. Bien, entonces, bajo ese mismo sentido, es importantísimo mencionar que las mucosas, muchachos, son un mecanismo de defensa asociado principalmente al sistema inmune innato, y eso lo cita tal vez el segundo o tercer capítulo del libro de Tizard, que es como la Biblia de la inmunología veterinaria. Entonces, bajo ese sentido, tendríamos, por supuesto, que una mucosa está compuesta de la luz, una capa mucosa, que en el caso de que haya cilias o microvellosidades se encuentran en la superficie apical, ¿sí?, de la célula epitelial y que, pues, por supuesto, están involucradas en muchas situaciones. Entonces, aquí tenemos un dibujito muy chévere y a mí me parece que todo con dibujitos es más bonito y más fácil de entender. Pero fíjense las posibilidades que pueden haber de defensa, ¿sí?, de los microorganismos. Algunas de ellas, por ejemplo, perdón, de defensa de las mucosas. Cuando uno tiene una carga bacteriana, por ejemplo, bajita, una carga viral bajita, el sistema inmune responde correctamente, hay reconocimiento antigénico, ¿sí? Puede que el bicho se quede aquí en la luz y ahí quede, ¿sí? Y entonces lo eliminamos tosiendo, o sonándonos los moquitos, o haciendo popis, orinando, lo que sea, y ahí se va el bicho. Pero cuando tenemos cargas infecciosas muy altas, ¿qué puede pasar? Una bacteria como estas, por ejemplo, puede generar biofilm o biopelículas en la capa mucosa de la luz de una mucosa cualquiera. Puede entrar, puede ingresar y generar pues una endocitosis, puede moverse dentro de células a través del mecanismo de caballo de Troya y atravesar las células epiteliales, ¿sí? Puede per se utilizar ciertos canales celulares o puede utilizar la maquinaria de transporte intracelular para moverse, puede generar vacuolas de endocitosis y entrar, puede directamente ser fagocitada en el caso de que sea, por ejemplo, una célula M, un macrófago, lo que sea, o puede incluso moverse a través de las uniones intercelulares, ¿sí? Aquí el problema grave es cuando logran penetrar y pues generar la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, la diarrea, viene la tos, bueno, todas esas cosas que puedan eventualmente pasar. Entonces, bajo esa misma situación, ¿sí?, es súper importante también mencionar que cuando estos microorganismos empiezan a acercarse a las mucosas, ¿sí?, y empiezan a atravesar las mucosas, pues el sistema inmunológico tiene que responder. Y recordemos que hay una situación bien interesante que se llama el MALT. Esperen, estoy escribiendo horrible. No, tenaz. MALT, ¿sí? El MALT, que está aquí también escrito, no lo había visto. El MALT es el tejido linfoide asociado a mucosas. Y ese tejido linfoide asociado a mucosas es un tejido que pues está compuesto principalmente de leucocitos, por supuesto, dentro de los cuales pueden haber macrófagos, pueden haber linfocitos, polimorfonucleares, etcétera, etcétera, que estén como alerta a esa respuesta. Entonces, bajo esa misma situación, las formas más comunes por las cuales las bacterias, por ejemplo, se mueven es a través de esas células que están involucradas en el tejido
en el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces hablamos de macrófagos, células dendríticas, ¿sí? Algunos tipos de linfocitos, tal vez los NK, etcétera, etcétera, que están involucrados allí. Y a través de esas mismas células que están fagocitando, ¿sí? Estos agentes, pues por ese mismo mecanismo se pueden mover. Hay algunas excepciones, muchachos, hay algunas excepciones donde los agentes infecciosos pueden moverse a través de axones o cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico y acercarse al sistema nervioso central. Pero pues en este caso para nosotros en bacterias eso no es como lo común, ¿sí? Para nosotros eso es un poquito más común en otros tipos de organismos como los virus, el virus del distemper canino, ahí tienen un virus bien interesante para eso, el mismo virus de la encefalitis rábica. En algunos casos, cuando hablamos de enfermedades priónicas como la encefalopatía espongiforme bovina, etcétera, etcétera, pueden moverse a través del sistema nervioso central. Pero asimismo, importantísimo que cuando pensamos justamente en esos tratamientos, en ese abordaje fisiopatológico y demás, pues también debemos recordar que hay unos mecanismos de defensa, ¿sí? Que pues dedican su evolución y su capacidad a mantener a ras ciertas poblaciones de bacterias. Entonces aquí viene un concepto, muchachos, que es supremamente importante, y es el concepto de entender por qué la, tenemos microbiota normal, ¿sí? Y no nos enfermamos y dependiendo de esas alteraciones en la microbiota podríamos eventualmente tener una infección. Entonces, bajo esa misma premisa, gracias a los mecanismos de defensa que existen en el cuerpo, muchachos, es que esto puede llegar a ocurrir. Entonces, aquí en este sentido, ustedes saben que tenemos inmunoglobulinas, tenemos algunas proteínas antimicrobianas que se producen por ciertos tipos de células epiteliales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, inmunoglobulina A, tenemos la capacidad de fagocitosis, todas esas cositas que pueden llegar a ocurrir. Entonces, es importantísimo que cuando pensamos en el mecanismo de la entrada, pues también entender el mecanismo de defensa. Si todo esto sucumbe ante el agente infeccioso, pues ahí es donde tenemos que entrar a hacer diagnóstico, que eso es eso es lo bonito de este cuento. Entonces, algunos mecanismos de defensa asociados a las mucosas, como les decía, es bloquear agentes infecciosos en sus células blanco, fagocitar, atrapar agentes infecciosos mediante moléculas bactericidas y bacteriostáticas, en facilitar la fagocitosis a través de las presentadoras de antígenos y entregar, ¿sí? Y llevar a la cárcel a estos agentes infecciosos que están presentes allí. Existen otros mecanismos también, pero estos son los cinco como más importantes que tenemos en la respuesta inmunológica. Asimismo, también tendríamos mecanismos de evasión, ¿sí? Donde, por ejemplo, los oligosacáridos de la mucina son fuente de nutrientes para las bacterias, eso es importante pues para que ellas puedan sobrevivir. Las bacterias que colonizan evitan la expulsión por peristaltismo porque se pegan a la mucosa y pues no se van por el tracto digestivo, por ejemplo. La adhesión a moléculas específicas facilita la infección, por ejemplo, cuando se unen a ciertos tipos de proteínas, de receptores, etcétera, etcétera, pues ahí ellas podrían no ser eliminadas de manera sencilla por el sistema inmunológico. Entonces, en el tema de la vía por ingestión, ¿sí? Tenemos un complejo de cosas grandísimas que son supremamente interesantes y que mucho de lo que explica el vómito, la diarrea, entre otros signos clínicos que son importantes para nosotros y nuestros animales, es que efectivamente la relación cripta-vellosidad, cripta-vellosidad es supremamente importante. ¿Sí? Recuerden ustedes que en términos fisiológicos e incluso histológicos, la longitud de las vellosidades en el intestino delgado, por ejemplo, en términos de microscopía óptica de luz convencional, hace referencia a la capacidad de absorción, ¿sí? Por ende, existen muchos mecanismos que generarían diarreas por mala absorción, ustedes lo saben, que producen pues churrias, como decimos aquí en Colombia, para las personas que son de otros países. Y que eso definitivamente es un espectáculo ver cómo el sistema digestivo reacciona frente a esto, ¿vale? Entonces, el sistema digestivo, como ustedes bien lo saben, muchachos, está expuesto constantemente a bacterias, ¿sí? Eso es una característica que tenemos y que es absolutamente natural. Pero sin embargo, mantener
ese equilibrio, ¿sí? De esos microorganismos versus la microbiota y versus pues todo lo que hace referencia a la homeostasis es bastante interesante. La mayoría de veces lo que ocurre es que tenemos cargas bacterianas demasiado altas o que tenemos toxinas bacterianas que son bastante lesivas o tenemos agentes demasiado agresivos o tenemos parásitos o tenemos lesiones virales previas, etcétera, 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 que pueden generar daño, ¿sí? En la relación cripta-vellosidad que a su vez generaría fenómenos de diarrea. Otro fenómeno interesantísimo es lo que ocurre, bueno, aquí estamos hablando de la vía oral, ¿no? Pero otro fenómeno interesantísimo que ocurre también es el fenómeno de aerosoles, donde en ese caso, pues fíjense que antes de que un agente atraviese todo este camino y se meta por aquí, pase por la tráquea, llegue aquí a la carina, pase a los bronquios y después llegue a los bronquiolos y llegue a los alvéolos, pues para eso no es tan fácil en un animal que esté en excelentes condiciones en términos fisiológicos, eso no es tan fácil. En ese sentido, para nosotros, importantísimo reflexionar acerca de por qué la inhalación es un extremadamente importante mecanismo de entrada de ciertos agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos, etcétera, y cómo el sistema lo contiene. Entonces, pues eso es una forma de transmisión. Y obviamente ocurre en el sentido de afuera hacia adentro y también en la eliminación, ¿sí? De esos agentes para contagiar a otros animales y personas, pues también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí en términos de las neumonías, las bronquitis, todo eso, hay que tener muy claro el recorrido que tiene este tipo de agentes. Y que en ese caso, pues estamos viendo, por ejemplo, un mecanismo de defensa bien interesante y bien lindo. Esto que estamos viendo aquí en la foto de la izquierda es un fenómeno, perdón, es un corte, bueno, una foto de un corte histológico de sistema de epitelio respiratorio, recordando pues que el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, estas cositas son las cilias, y que fíjense que el papel de las cilias, ¿sí? Que son pues como un mecanismo de limpieza como tal, es apoyado por unas celulitas como esta que está acá y como esta que está aquí dibujadita, que se llaman células caliciformes, pero que bueno, relativamente reciente le cambiaron el nombre a células tipo goblet. Entonces, ese tipo de mecanismos pues contiene la entrada de agentes infecciosos toda vez que pues nosotros no dejamos de respirar. Entonces, el mecanismo es bastante interesante. Por otro lado, tendríamos otro mecanismo bien, bien chévere, donde aquí tendríamos, por ejemplo, la infección ascendente, la infección cutánea, ¿sí? En esa infección cutánea, pues fíjense lo que tenemos cuando hay heridas en la piel, en una dermatitis, por ejemplo, tremenda que tiene este perro que están viendo en la imagen, tal vez una dermatitis ulcerativa, hay muchos diagnósticos diferenciales, podemos tener bacterias gram positivas, sobre todo que es lo más común, Streptoestafilo, pero adicional a eso también podremos tener trastornos autoinmunes, ¿sí? Lupus, pénfigo, etcétera, etcétera, que podrían generar ese tipo de ulceraciones en la piel. Y eso pues es la vía de entrada para cualquier cosa que está presente allí. De manera ascendente, muchachos, también tendríamos, por ejemplo, lo que está pasando en ese riñón. Si ustedes se fijan, tiene una serie de manchas, ¿sí? Blancas, multifocales, que hacen referencia pues a una nefritis tal vez embólica, pero que podría entrar incluso por la uretra, ¿no? Y eso es bastante importante. Se describe mucho, tal vez en las mascotas pasa mucho este tipo de situación, cuando tenemos urolitiasis o cuando tenemos infecciones ascendentes por inmunodepresión en mascotas, en gatos, que pueden ocurrir muy comúnmente, por ejemplo, o que en los cerdos también pueden ocurrir en las cerdas, sobre todo en las infecciones por Actinobaculum suis cuando están en condiciones de hacinamiento. Entonces, súper interesante evaluar ese tipo de situaciones en el campo. Bien, entonces esos mecanismos de defensa, pues como bien lo mencionábamos, haría referencia a la capacidad, ¿sí? A la capacidad de una célula epitelial como esta, ¿sí? De mantener su integridad y de no permitir el paso de agentes infecciosos de la luz hacia la submucosa, ¿sí? Entonces hay varias situaciones que pueden haber, microvellosidades, uniones estrechas, etcétera, etcétera, que pues tratarían de contener estos tipos de agentes.
Y asimismo, también tenemos otra situación bien particular y bien importante, muchachos, es lo que ocurre con el sistema fagocítico mononuclear o el sistema monocito macrófagos. Los macrófagos, bueno, recordándoles un poquito, recordemos que los monocitos son los macrófagos, pero en sangre, los monocitos son macrófagos inactivos, pero que en algunos órganos del cuerpo podríamos tener, por ejemplo, en el hígado, unos macrófagos especiales que son centinelas, que se llaman las células de Kupfer. Este mouse está muy feo. Voy a comprar otro. Tendríamos, por ejemplo, los monocitos en sangre común y corriente, tendríamos algunas células intraglomerulares mesangiales, ¿sí? Que son los macrófagos en el riñón. Tenemos los neumocitos que hacen las veces a veces ayudan un poquito en la fagocitosis, pero tendremos los macrófagos alveolares. Tendríamos, por ejemplo, en los tejidos conectivos, pues los macrófagos o histiocitos, tendríamos las células de microglia en el sistema nervioso central, tendríamos, por ejemplo, bueno, más macrófagos aquí y aquí tendríamos en el sistema inmunológico, en el sistema linfoide. Entonces, ¿qué hacen los macrófagos? Recordémoslo, presentan antígenos, sí, así es, perfecto, pero adicional a eso, fagocitan y destruyen cosas. Ellos son un poquito agresivos. Yo siempre los vi como tanques de guerra en el sistema inmunológico porque son grandotes y además de bonitos y son bien, generan mucha lesión celular. Bien. Entonces, bajo esa misma situación, pues, ¿qué hacen los macrófagos? Ellos hacen endocitosis y la endocitosis o fagocitosis hace referencia a interiorizar un agente, ¿sí? Que se reconoce, por supuesto, ustedes lo saben, y ese agente, pues, se mete a través de vacuolas, ¿sí? De vacuolas de endocitosis, que en el caso particular de los macrófagos se llamarían fagosomas, y que a medida que se van acercando hacia el interior de la célula, hacia el núcleo, ¿sí? Muy seguramente va disminuyendo el pH se está volviendo un poquito más ácido y ese pH ácido pues va a ayudar a desintegrar o desnaturalizar las membranas de estos agentes que están siendo fagocitados para desbaratarlos, reconocer epítopos antigénicos y por supuesto presentarlos al sistema inmunológico, pero además de eso, destruirlos. Entonces el fagosoma y el lisosoma forman una estructura que se llama el fagolisosoma. Entonces ahí tienen encerrado el bicho y el lisosoma llega y el lisosoma es como una granada, entonces va y lo destruye y lo vuelve nada y listos. Pero a su vez, hace que dentro de la fagocitosis, ¿sí? Se empiecen a presentar unas reacciones bioquímicas bien interesantes, donde gracias a un gen que se llama el gen de la sintasa inductora de óxido nítrico, se presente la fabricación de radicales libres que pueden destruir mucho más eficientemente los agentes infecciosos. Entonces tenemos muchos radicales libres que pueden desnaturalizar estos agentes. Entonces es un mecanismo natural que pues nos mantiene vivos. Entonces fíjense lo bonito que es, ¿sí? La fagocitosis, donde tenemos una bacteria pues inicialmente opsonizada gracias a las fracciones del complemento y por anticuerpos también. Donde pues aquí en este caso hay un reconocimiento de adherencia en este primer punto, o ya después hay ese engulfment, es como un encerramiento que tendría el agente infeccioso, la bacteria en este caso. Aquí ya tendríamos la formación de fagosoma, aquí tendríamos la formación del fagolisosoma y pues ya finalmente la destrucción del agente infeccioso. Donde aquí al destruir el agente infeccioso, pues al ser destruido, desbaratado, por decirlo así, expresaría, o sea, facilitaría la presentación de antígenos. Pero pues aquí viene la situación particular. Esto para una bacteria por ahí, chichi, una E. coli de esas o alguna cosa así sencilla, pues bueno, eso no sería tan complejo de hacer. Pero un Mycobacterium cuando pasa esto, el Mycobacterium le hace pistola pues, ¿sí? Traducción para los que no son de acá, hacer pistola es mostrar el dedo de la mitad de la mano. Entonces, el Mycobacterium le hace pistola y pues se deja fagocitar, pero sobrevive. Entonces, eso es bastante interesante. El Mycobacterium lo hace, el Rhodococcus, los hongos como histoplasma, bueno, todos esos bichos pueden hacer eso. Bien, aquí pues es un dibujito que a mí siempre me pareció un poquito complejo, pero es simplemente para ilustrarles a ustedes que definitivamente el sistema circulatorio hay mucho de qué hablar, sobre todo cuando tenemos
¿Esas qué? Cuando tenemos mm, ese movimiento que hay a través de la sangre y los órganos linfoides de esos leucocitos, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando hay un fenómeno inflamatorio, digamos, no sé, yo tengo una neumonía, pues el tráfico de leucocitos dirigen por fenómenos de quimiotaxis, ustedes lo saben, de atracción de células, dirigen todo su arsenal hacia los pulmones, por ejemplo, ¿sí? Y ahí viene el problema de eso. Entonces, tener en cuenta como mecanismo de defensa, pues sí y no, porque pues sí es un mecanismo de defensa, pero a su vez es algo que puede generar lesión y puede destruirnos. Bueno, en cuanto a en cuanto a la patogenicidad que hay de los diferentes tipos de enfermedades en las bacterias y que pues aplicaría también para otros fenómenos, pues recordar un poquito conceptos como que la patogenicidad es la habilidad de producir enfermedad, entonces podemos tener especies o géneros de agentes infecciosos que tengan alta patogenicidad. Un ejemplo clásico de estos tipos de agentes, pues lo que tuvimos hace poquito, influenza aviar de alta patogenicidad, porque pues genera morbimortalidades bastante altas y que en términos epidemiológicos tiene tasas de letalidad bastante altas. En bacterias, eso es regulado por determinantes antigénicos o factores de virulencia. Recuerden que incluso mediante la detección en laboratorio de los factores de virulencia, podemos detectar ciertos tipos de agentes. Por ejemplo, ustedes saben que en Escherichia coli, que se dice Escherichia, no es Cherichia, Cherichia está mal dicho, se dice Escherichia coli, en E. coli, para no complicarnos tanto, pues existen varios tipos de E. coli, ¿sí? Entonces, para yo no hablar tanto, alguien que me diga un tipo de E. coli importante en veterinaria, no todos al tiempo. Espero que no me hayan dejado en grabación y se hayan ido a dormir, muchachos, porfa. A ver, un tipo de E. coli importante en veterinaria, muchachos, en cualquier especie. Hola, ¿hay alguien ahí? No sé. Yo aquí entero hemorrágico. Sí, señora. Sí, señora. Y lo dijiste Ok. en inglés, enterohemorrhagic. Sí. Sí, la enterohemorrágica es importantísima. Muy bien, Catalina. Las enteroinvasivas, las enterotoxigénicas, la productora de toxina tipo Shiga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. No se me desvíen, muchachos, ni se van a poner a dormir. O los viernes o estamos en clase o estamos tomando, pero trasnochamos. Listo. Algunas glicoproteínas o glicolípidos que están expresados en genes bacterianos súper importantes también y que ayudan a realizar el proceso a facilitar el proceso de infección. Bien, entonces, dentro de esos mismos grupos de mecanismos que podemos tener en bacterias, ¿sí? Tenemos algo bien importante y aquí ya vienen los ejemplos chéveres de este cuento. Em, por ejemplo, algunas bacterias, como por ejemplo Strepto, Staphylo o incluso algunos protozoos como las amebas, que también afectan a nuestros animales, eh, am, liberan ciertas toxinas que son destructoras de ciertos tipos de fagocitos. Por ejemplo, cuando uno tiene una infección sistémica por Staphylococcus aureus, y ojalá que sea multiresistente a antibióticos, que es gravísimo el tema, el Staphylococcus aureus libera toxinas que producen destrucción de células blancas, de leucocitos, y eso hace que pues haya cierta incapacidad de defenderse por parte del hospedero que esté siendo sujeto a la infección. Entonces, es complejo. Otras agentes previenen la ozonización, por ejemplo, los estafilococos producen ciertas proteínas que no tienen, que prevendrían la interacción de las opsoninas y anticuerpos y los fagocitos. Y así pues no se dejan fagocitar. Son unas berriondas. En algunos tipos de agentes bacterianos, por ejemplo, Strepto, Haemophilus o el mismo Anthrax, tienen
unas cápsulas que inhiben la fagocitosis. Algunas bacterias, como por ejemplo Mycobacterium o Toxoplasma o Clamidia, ellas generan ciertos tipos de factores de virulencia, como el ácido micólico, por ejemplo el Mycobacterium bovis, que inhibe la formación del fagolisosoma. Algunos otros organismos escapan dentro o sea, se logran salir del fagolisosoma e incluso replicar dentro de la célula. Eso lo hace, por ejemplo, Leishmania o Trypanosoma. Algunos otros resisten pues la muerte pues, o el intento de fagocitosis y destrucción de lisis como tal por la producción de ciertos tipos de radicales libres, ¿sí? Como lo hace, por ejemplo, Mycobacterium leprae. Entonces, fíjense que los mecanismos son bastante interesantes. Asimismo, esos factores de virulencia como los flagelos, las citotoxinas, las enterotoxinas, las fibras tipo 1, endotoxinas, antígenos, o por ejemplo lo que hace Brucela, el antígeno 6, el plásmido, bueno, todas esas cositas, sideróforos, son simplemente, no, perdón, qué vergüenza, simplemente no. Eso es lo que complejiza muchísimo, lo que vuelve muy difícil que las bacterias pues generen, pues tengan ese problema que generen infección, que maten animales y demás cosas. Bien, entonces dentro de ese primer encuentro con los factores de virulencia, ¿sí? Ellas tienen unos mecanismos para medir la respuesta inmune de tipo innata, que es la de mucosas y la de las barreras naturales, por ejemplo, la motilidad, que es la capacidad de moverse, ¿sí? Y desplazarse a diferentes tipos de órganos o lugares del cuerpo para que pues no haya ningún otro pues para irse moviendo e ir escapando, por decirlo así, de la respuesta inmunológica. La digestión y consumo de la capa de moco también es un mecanismo interesante. Algunas bacterias destruyen ese moco y pues es un principalísimo mecanismo de defensa. Descubrimiento al azar de sitios donde no haya una capa mucosa, ¿sí? Eso también es interesante las bacterias y que asimismo, después de que logran evadir esas primeras respuestas inmunológicas de tipo innato, ¿sí? Tienden a adherirse, colonizar e invadir, por ejemplo, a través de pilis o fimbrias que anclan la bacteria a la superficie celular, sobre todo al borde apical, que lo voy a dibujar aquí en una celulita. Esto es una celulita, esto es el borde apical, ¿sí? Y las bacterias se pegan acá, ¿sí? Ahí se pegan, se pegan, se pegan y no se, no se, no se logran retirar de ahí fácilmente. Y las adhesinas que unen la bacteria a los receptores de la célula, entonces pasa exactamente el mismo fenómeno. Entonces fíjense lo que pasa con los pilis o fimbrias y lo que pasa con las adhesinas, ¿sí? Los pilis o fimbrias se unen a glicolípidos o glicoproteínas de la superficie apical de las células epiteliales, sobre todo eso es donde ocurre esto. Se unen a través de fenómenos de eléctricos y bioquímicos sobre todo, y aquí en el caso de las adhesinas lo hacen a través de un proceso de unión al receptor. Bien, las invasinas, ¿sí? Son moléculas también asociadas a factores de virulencia que están asociadas a la diseminación de la bacteria en el cuerpo del animal. Entonces tenemos hialuronidasas, colagenasas, neuraminidasas, quinasas o cinasas, lecitinasas y fosfolipasas que pues ayudan, ¿sí? Ayudan a la invasión de la célula por parte de las bacterias. Cada una tiene un mecanismo particular y por supuesto algunas bacterias expresan, por ejemplo, algunas bacterias expresan colagenasas y otras no. Algunas expresan más de una, otras no. Y así lo podemos encontrar en la naturaleza. Asimismo, podemos tener otros tipos de toxinas bacterianas importantísimo, donde, por ejemplo, aquí tenemos que empezar a diferenciar y en diagnóstico, pues súper importante, seguramente ustedes han hecho coloraciones de Gram, ¿sí? Y eso es súper importante y lo podemos hacer súper rápido en el laboratorio porque al hacer una impronta de tejido, una impronta del ojo de un caballo para ver si tiene alguna infección y que esa infección le esté ocasionando úlceras corneales, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pues todo ese tipo de situaciones son bastante importantes, ¿sí? Entonces quisiera que alguien me dijera rápidamente
¿bajo qué situaciones en el diagnóstico hacemos tinción de Gram? Doc, principalmente cuando hay diferenciación, cuando necesitamos hacer diferenciación de bacterias, digamos en citologías de oído, improntas de pronto de piodermas. No sé, pues pienso que en esa parte, porque se necesita pues hacer una diferenciación para el manejo clínico, principalmente. Claro, perfecto. Sí, Santiago, estoy de acuerdo con usted totalmente. Claro, nosotros lo podemos hacer a partir de improntas, de citología, todo el rollo, pero recordemos también que en histopatología, esos locos patólogos también hacen tinción de Gram, ¿sí? Para poder justamente saber lo que está pasando. Entonces, claro, en la citología, pues yo puedo tener una citología por ejemplo, una citología vaginal, que no es para ver el estado del ciclo estral de la perra, por ejemplo, sino para ver si tiene una vaginitis o alguna endometritis, alguna cosa de esas feas, un piómetra, alguna cosa bien fea de esas, pues ahí utilizamos este tipo de técnicas que son sencillas y pues lo podemos hacer muy, muy, muy fácil. Entonces esa es la idea de entender. Y si yo sé que es gram positiva y gram negativa y sé las diferencias que puede llegar a tener en la pared celular, sí, esa bacteria, pues puedo irme por ciertos tipos de patogenia dependiendo del fenómeno que esté ocurriendo allí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varios ejemplos de algunas bacterias gram positivas que pueden generar ciertos tipos de mecanismos interesantes. Por ejemplo, tenemos aquí un Clostridium perfringens, que es una bacteria que a mí me parece impresionantemente compleja, em, donde pues tiene unos tipos de toxinas como las alfa-fosfolipasas que destruyen la bicapa lipídica y que producen muerte celular, ¿sí? Pero sobre todo aquellos Clostridium perfringens que son de tipo histotóxico, ¿no? Recordar que esas bacterias son bien importantes. Otros tipos de gram positivos como Staphylococcus aureus, que puede producir formación de poros, ¿sí? Que atravesarían o que alterarían mejor el transporte activo en la bicapa lipídica de las células y que pues produciría pues muerte celular. Ciertos tipos de bacterias como la difteria, ¿sí? Por ejemplo, que generaría ciertos tipos de toxinas como el factor de elongación, que lo que hace es prevenir la síntesis de proteínas por el ribosoma, imagínense dónde se mete, y eso pues genera muerte celular. O en su defecto el Vibrio cholerae, que produce pues una cólera toxina, bien interesante ella, mm, y que generaría un daño en la membrana celular que aumentaría el gradiente osmótico hacia la luz, arrastrando agua y otros tipos de elementos y de nutrientes que generaría un tipo de diarrea osmótica con deshidratación y muerte. Entonces, eso es bastante interesante. Hay algunos tipos de bacterias que, ojo, mis queridos amiguitos, que son bien delicadas, ¿sí? Quiero que ustedes me digan si lo saben. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se diagnostica cualquiera de esas dos bacterias que están ahí, Clostridium botulinum o Clostridium tetani? ¿Cómo la diagnosticamos en el laboratorio? ¿Alguien de repente lo sabe? Yo no, Doc. Creo que es por análisis de sangre, una prueba de sangre. Más o menitos, pero acuérdate que aquí ya tenemos bichos prácticamente muerticos. Pues Acuérdense, como tal el tétano no se supone que es contagido en patología directamente. eso era lo que quería que dijera Santiago, para decirle que está totalmente equivocado. Porque resulta. No, yo pregunto, por eso Claro. mismo Ah, pues ok, decía que no perfecto. No, sabía. pensé que lo estaba asegurando, ya me iba a poner bravo. No, No, mentira. no, 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 era en duda, era en duda. No, 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 fresco. No se busca la toxina en sí. Bueno, ¿quién dijo eso? ¿Catarina? Sí. Ya me cayó bien, listo. Ojo,
yo no sé si ustedes en Costa Rica tienen diagnóstico de toxinas de Clostridium tetani botulinum. En Colombia no lo tenemos, ¿sí? Por lo menos en grandes animales no lo tenemos en los laboratorios. Entonces, la forma de diagnosticarlo es justamente o por PCR o por detección de toxinas mediante electroforesis. Sí, es la única. Pero muchachos, no lo olviden, ni el botulinum ni el tétani, para lo que preguntaba Santiago, se puede diagnosticar ni por histopatología ni por nada. ¿Sí? Y cogerlo en la bacteriología también es un poquito complicado porque hay veces las heridas donde aparecen estas bacterias pues son muy pequeñas y pues cuando el bicho ya se murió, pues ya no hay herida visible y eso pues dificulta un poquito, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengamos muy claro en el caso de tétani, pues como la tetanoespasmina puede pues generar bloqueos o interrupciones fuertes en la placa neuromotora y la toxina botulínica también frente al bloqueo que pues generaría en el transporte de las vesículas que contienen acetilcolina. Entonces es importantísimo mencionar esos mecanismos que producen pues parálisis flácida o espástica dependiendo del tipo de bacteria que tengamos allí. Entonces ya aprendimos algo nuevo, algunos, y ya algunos recordamos algunas cosas, que, ojo, Clostridium tetani botulinum se diagnostica con la clínica, muchachos. La clínica nos ayuda mucho a esto. Bueno, muy bien. Por otro lado, de las gram negativas, sí tendríamos una cosa muy, muy interesante y me parece genial que aparezca este dibujito acá, porque este dibujito hace parte de muchos mecanismos que tal vez vemos en este curso y que pues lo vieron ustedes en sus cursos de patología general y todo ese rollo, donde efectivamente esos agentes gram negativos, ¿sí? Tienen dentro de su sistema una cosita que se llama el LPS o el lipopolisacárido, que produce esta vida y la otra, pero dentro de lo más importante que produce, ¿sí? Son los desórdenes asociados al colapso circulatorio periférico, que se define como shock. Por ahí yo les dejé una tareita de shock para tener algo que calificarles, para que lo vayan revisando. Entonces, cuando tenemos LPS, muchachos, ¿sí? Cuando tenemos lipopolisacárido, que es bastante, bastante importante en la expresión de las bacterias gram negativas, pues sencillamente esto lo que ocasiona es el fenómeno de shock endotóxico, ¿sí? Que seguramente ustedes lo van a revisar y que dentro de, de ese shock endotóxico, pues es el fenómeno o el mecanismo pues de las gram negativas más común y el que más se reconoce en el mercado de la infectología, ¿sí? Entonces, impresionante este tipo de situaciones que son bastante, bastante particulares. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? No, señor. No, señor. Bueno, sí, ya soy un señor, no lo puedo creer. Bueno, entonces, este cuadrito, pues es un cuadrito ahí como pa ver un poquito de lo que tendríamos de los diferentes tipos de agentes infecciosos. ¿Sí? Mm, pues, muchachos, estamos hablando aquí solamente de bacterias, ¿sí? Y las bacterias son muchísimas las que existen y cada una tiene un mecanismo, ¿sí? ¿Cuál es el reto de nosotros, muchachos? Que dependiendo del área a la cual nos estemos dedicando, pues sepamos cuál es la epidemiología, el tipo del sitio donde estemos geográficamente ubicados, veamos qué es lo que ocurre, los fenómenos de resistencia a antimicrobianos, bueno, etcétera, etcétera, cosas que pueden ocurrir acá, pero simplemente para que vean un cuadrito muy borroso donde hay muchos nombres de bacterias en diferentes órganos del cuerpo. Entonces, fíjense que dentro de ese mismo cuadrito tenemos otras bacterias. Miren, aquí tenemos pierna negra, edema maligno, cabeza hinchada. Tendríamos lumpillobo o la inflamación de las quijadas. Tenemos de enfermedad del cerdo grasoso, pioderma canino, enfermedad de la piel de diamante por erisipela en cerdos, pioderma de los perros por estreptostafilo. Podemos tener brucelosis, mastitis, podemos tener, bueno, brucela, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, importante recordar este tipo de situaciones. Muy bien. En cuanto a lo que tenemos de hongos, muchachos, ¿sí? En cuanto a lo que tenemos de hongos,
antes de empezar este pedacito, me gustaría que me dijeran ustedes qué saben de hongos, qué hongos conocen ustedes que son importantes en veterinaria, muchachos. Los hongos por enfermedades Malacesia. en la piel, dermatofito, o sea, sí, Ujú. dermatofitosis, Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? Malacesia, que es Malas. como la los más. criptococos, Los criptococos, Dios mío, me ampare y me favorezca. ¿Qué otra cosa? Muy bien, muchachos. ¿Se acuerdan de las cándidas? Y un poco. no Sí, estoy sí, hablando, señor. no estoy hablando de una obra de nuestro Nobel de Literatura, las Cándidas Heréndidas, no, esas son las Cándidas albicans, que son un poquito más pesadas que ese libro. Entonces, ojo con los hongos, muchachos. Ojo porque es que a veces nosotros no le ponemos tanto cuidado a los hongos, ¿sí? Y no le ponemos cuidado a los hongos más por ignorancia que por cualquier otra cosa, más por no saber de lo que ocurre en la microbiología. Entonces, cuando hablamos de hongos, antes de pasar acá, muchachos, ojo, hay que hablar de una técnica de laboratorio que se llama KOH. ¿Listo? Bien, esto es una O. Ya. Entonces, pues son agentes comunes del medio ambiente, ¿sí? Y hacen parte de la microbiota de ciertas mucosas. Ellos tienen varios tipos de formas en términos de sus características microscópicas. Por ejemplo, algunos tienen formas filamentosas, otros tienen formas de levaduras, otros, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, tienen diferentes formas dependiendo del ciclo de infección que tengan, ¿sí? Y pues tienden a conocerse como hongos dimórficos, que son los más importantes para nosotros. En cuanto a la entrada y la propagación, la mayoría de veces, muchachos, es súper importante reflexionar acerca del estatus inmunológico que tenga el paciente, porque en muchas ocasiones las enfermedades fúngicas, sobre todo aquellas enfermedades fúngicas, eh, 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 pues muy tremendas, como por ejemplo lo que pasa con blastomices, con Cryptococcus, ¿sí? Hace referencia mucho el déficit del sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que ocurre es que tendríamos pues una situación bastante particular porque, ¿porque qué? Porque no suelen causar enfermedad en animales que estén pues bien de su sistema inmunológico. Cuando hay penetración de las barreras del hospedero y el hospedero no tiene cómo defenderse, es cuando viene el problema gravísimo. Entonces, en ese sentido, me disculpan aquí lo borrosa la tabla, pero me parece una tabla interesante. Podríamos tener hongos, ¿sí? Oportunistas, que es lo que pasa la gran mayoría de veces, ¿sí? Y que obedecen en muchas ocasiones a problemas de higiene, a traumatismos en la piel, a inhalación, a condiciones ambientales bastante graves y que a su vez pueden obedecer a que aquellos hongos que son superficiales y son normales por X o Y motivo penetren las mucosas y demás y pues entren al cuerpo. Entonces, por ejemplo, dentro de esas micosis superficiales, los dos ejemplos pues como más importantes sería lo que pasa con Candida albicans y Aspergillus sp, que el fumigatus es de los más comunes en veterinaria y que pues son relativamente fáciles de resolver, ¿sí? Son relativamente fáciles de resolver en términos terapéuticos y de diagnosticar incluso también. Pero también podríamos tener micosis sistémicas profundas, ¿sí? Que en este caso pues sí es bastante complejo este tema. Por ejemplo, lo que pasa con histoplasma, coccidiosis, Cryptococcus, etcétera. Recientemente tuve la oportunidad de diagnosticar, por ejemplo, en un hurón, en uno de estos mustélidos bonitos, en un hurón, ustedes en todos lados les dicen hurones a esos bichitos, esos que son como largos. Tuve la oportunidad de diagnosticar una micosis sistémica y parece ser por Cryptococcus. Encontré Cryptococcus en hígado, en pulmón, en riñón, en todo lado en el cerebro tenía ese pobre bicho. Y pues claro, un animal silvestre, pues
Bueno, claro que ya los usan como mascotas, pero en este caso, pues era un animal de condición de zoológico, pues por supuesto que tienen la inmunodepresión de la vida. Entonces, ese tipo de cositas son importantes, ¿vale? Entonces, bajo la premisa de entender los mecanismos de las enfermedades, pues es importante mencionar, muchachos, lo que ocurriría con aquellos hongos que son dimórficos y que tienen varias fases en el cuerpo del animal o por fuera del cuerpo del animal. Normalmente la fase parasítica, esta fase de acá, es lo que pues nos generaría procesos de enfermedad. Entonces, importante en diagnóstico reconocer conidias, artroconidias, ¿sí? Reconocer endosporas, reconocer todas las figuras que nos dan los honguitos, tanto en la citología, por supuesto, como en la histopatología para el caso particular. Entonces, hay algunas enfermedades fúngicas que quiero recordarles a ustedes donde pues los hongos, al ser seres eucarióticos, muchachos, recordémoslo, son seres muy complejos y con un sistema genético bastante fuerte, pues generan respuestas a veces muy fuertes cuando penetran y logran pues generar daños. Entonces, en el sistema digestivo y en la cavidad abdominal podríamos tener, por ejemplo, Candida albicans, donde pues normalmente el mecanismo es la disrupción y muerte de las células en las mucosas por inflamación y proliferación de hifas del hongo. Eso es lo que ocurre normalmente en los terneros, por ejemplo, en los perros también jóvenes. Puede ocurrir ese tipo de situación. Persiste en forma de levadura y en pseudohifas e hifas, que es la forma patogénica, es lo que vemos al microscópico y lo que vemos al microscopio, perdón. Y macroscópicamente lo que vemos es una glositis pseudomembranosa, que es esta situación que vemos acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como una membrana, que algunos lo llaman una membrana diftérica o placas difteroides, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la lengua de los terneros cuando les da estas enfermedades, y que cuando lo vemos al microscopio, pues encontramos aquí se ven por H y E las hifas, ¿sí? De los hongos, y ahí pues le hacemos una tinción especial y encontramos esto. ¿Ustedes recuerdan alguna tinción especial para hongos, muchachos? ¿En citología o en histo? La de azul de lactofenol, creo. Sí, funciona muy bien, sí, señora. Perfecto. Azul de lactofenol, funciona muy bien Grocot, el PAS, ácido periódico de Schiff ayuda, a veces también para ver hongos. Algunas tinciones como Wartin-Starry, sí, también nos ayudan mucho para ver honguitos. Entonces es bien importante para el diagnóstico. Súper. Listo. Normalmente los animales se infectan por ingestión de las hifas donde permanecen los comensales sin causar enfermedad, pero bajo cierta expresión de ciertos factores de virulencia bien complejos que obviamente interactúan cuando el animal está inmunodeprimido, es que ocurren los fenómenos ¿de qué? De de infección por este sistema. Entonces aquí el balance entre el comensalismo y la enfermedad es bastante tenue, depende del sistema inmunológico. Los hongos como este hacen un fenómeno bien interesante que se llama el switching, y cuando hablamos del switching hablamos del encendido y apagado de la luz que tenemos en la casa. Resulta que ese switching hace referencia al cambio que puede tener un hongo en su morfología para producir enfermedad. Entonces, por ejemplo, algunos hongos pueden cambiar a la fase filamentosa, que es mucho más patógena y que produce pues una inflamación mucho más fuerte y que hace referencia a arreglos cromosomales en el genoma que son reversibles. Entonces, ellos pueden formar una fase patógena y una fase no patógena. Y obviamente eso hace referencia a la temperatura corporal. Entonces, la inmunosupresión favorece esos cambios para que el animal, el hongo, discúlpenme, pase a su forma patogénica y pues esa forma patogénica es mucho más difícil de contener. Entonces, obviamente esas hifas secretan sustancias que destruyen los tejidos y súmenle ustedes la reacción inflamatoria piogranulomatosa que se presenta la mayoría de veces con infecciones por hongos que son bastante fuertes. Bueno, histoplasma es uno de los hongos que más me produce terror a mí, ¿sí? Porque ese histoplasma es bastante complejo, bastante difícil de manejar. El mecanismo de lesión es la inflamación granulomatosa y piogranulomatosa, como les mencionaba.
y pues normalmente producen lesiones multisistémicas, engrosamientos en las mucosas. Por ejemplo, aquí tenemos una estoplasmosis en el sistema digestivo, que la vemos al microscopio, aquí se ven los honguitos, bastante complejas, son micosis sistémicas y que son muy difíciles de resolver, tratamientos muy largos y con pronósticos bastante malos la mayoría de veces. Miren, por ejemplo, aquí tenemos ese hígado supremamente pues aumentado de tamaño, con unos cambios de coloración ahí como feos, ¿sí? Y cuando vemos al microscopio, pues vemos esas pepitas chiquitas que están ahí, que son los hongos. La mayoría de veces esas lesiones son ocasionadas por el fenómeno inflamatorio que ocurre allí, en los espacios perivasculares, donde, por ejemplo, el aumento del tamaño de los órganos con palidez, la formación de nódulos blanquecinos al azar, y pues obviamente pues un cuadro séptico y piogranulomatoso generalizado, que es lo que ocurre la mayoría de veces en estos animales. La mayoría de veces infectan perros y gatos por inhalación de microconidias, ambientes muy húmedos, van por turbulencia hacia los pulmones y al ser fagocitados por neutrófilos y macrófagos, pasan a la forma elevadora para protegerse y ahí generan reacción inflamatoria bastante fuerte. Ellos no se dejan reconocer fácilmente por el sistema de presentación de antígenos y en el fagolisosoma pues permanecen allí. Entonces son agentes bastante versátiles en términos de resistencia y de evasión del sistema inmunológico. Y asimismo, pues la levadura genera proteínas que contrarrestan la acidez de la célula internamente e inactivan las proteasas lisosomales. O sea que aquí el macrófago no sirve, no es capaz de contenerlo. Por otro lado, en el sistema respiratorio, en mediastinos y pleuras, tendríamos una situación bastante particular con Aspergillus, patogenia similar a otros hongos que produce daño en mucosas respiratorias por inflamación piogranulomatosa también, que produce granulomas muy feos y que pues a veces incluso pueden llegar a destruir huesos y cartílagos y eso es bastante agresivo que eso es bastante complejo que hagan ese tipo de reacciones inflamatorias. Estos tipos de hongos como Aspergillus pueden llegar a inhibir, ¿sí?, la producción de moco y así pues atravesar y destruir las células. Y pues lo que vemos en el cuadro clínico y en el postmortem es este cuadrito. Eso es una neumonía fúngica por Aspergillus venga, le digo, ¿qué es esto? Debe ser un perro, tiene cara de perro. Donde en este caso pues vemos ese punteado en esa neumonía pues piogranulomatosa muy severa que tiene este animal y que obviamente pues le indujo la muerte. ¿Sí? Cuando hacemos el corte de un tejido fijado en formol, pues vemos cómo produce unas lesiones pues así como esto, multifocales acualescentes, que son típicas de ese tipo de, de, um, de infecciones sistémicas por hongos. ¿Sí? En algunas ocasiones puede producir sinusitis micótica, pues creo que no hay que ir a la NASA para notar la lesión acá en este animal, donde pues fíjense que se vuelve bastante difícil de manejar, pues en términos terapéuticos, una reacción inflamatoria en ese punto. Entonces, importante mencionar esa situación. Lo vemos esto es una tensión de Grocott y por Grocott estamos viendo ahí las cifras, que son todas estas, bueno, todo eso negro que está ahí son las cifras de los hongos, que nos ayuda al diagnóstico un poquito. Hay unos determinantes de virulencia que son bien interesantes en estas enfermedades, por ejemplo, la producción de esférula y glicoproteínas que modulan la respuesta inmune de los hospedero, generan ciertos tipos de inmunodepresiones locales, una pared de endosporas que previenen la fagocitosis, la producción de arginasas y ureasas coccidoidales que contribuyen al daño tisular por inflamación, etcétera, donde los determinantes de virulencia son bien importantes. Blastomyces dermatitidis, otro hongo bien interesante, tal vez se ha descrito un poquito más en mascotas que en otras especies de animales y obviamente pues en animales de vida silvestre también. Esos tipos de blastomicosis se parecen bastante a los aspergillus, como ustedes ven, pues podría ser un diagnóstico diferencial y pues que en el microscopio generaría pues estos tipos de reacciones granulomatosas con la presencia del hongo dentro de los macrófagos, que es lo que vemos al microscopio. Pero que en este caso Blastomyces es bastante agresivo y que puede llegar incluso a generar, por fenómenos de septicemia, puede llegar a generar fenómenos de encefalitis
piogranulomatosa con destrucción de tejidos neurológico y pues obviamente con el pésimo pronóstico induciendo la muerte del animal. Entonces es bastante importante. Algunos hongos también son angioinvasivos, muchachos, ¿sí? Dentro de esos hongos angioinvasivos tenemos aquellos que su patogenia radica en la invasión del sistema del sistema vascular sobre todo, ¿sí? Tenemos algunos como Aspergillus, Candida, Fusarium, Absidia, Rhizopus, Mucor, Mortierella, etcétera, etcétera. Estas esporas son habitantes comunes de la piel, de fluidos y el tracto digestivo. Por ejemplo, en el rumen del bovino existen muchos honguitos de estos. Las lesiones resultan siempre por la pérdida de la continuidad de la superficie epitelial, ¿sí? Por ejemplo, piensen en la acidosis de las vacas, ahí es cuando producen esos problemas muy graves. Entonces ellos usan el tráfico de leucocitos que les mencioné hace un rato para diseminarse por el sistema corporal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto es un rumen y pues creo que no hay que ir a la NASA para reconocer la lesión, es una ruminitis multifocal acualescente muy fuerte, ulcerativa y hemorrágica y que obviamente en este caso se diagnostica por una micosis asociada a una acidosis ruminal, que eso es bastante, bastante común y son temas de manejo que ustedes seguramente han escuchado y conocen muy bien. Aquí tenemos más, incluso en algunas ocasiones esto es una bomacitis fúngica muy severa en un bovino, donde pues fíjense que incluso puede llegar a perforar y producir peritonitis, ¿no? Y eso es bastante, bastante mal pronóstico y pues el tratamiento un poquito complejo. Podemos tener algunas micosis que pueden llegar a producir este cuadro que pues se parece a un linfoma, pero no lo es. En realidad es una micosis sistémica con migración vascular y que produce este tipo de lesiones piogranulomatosas en el riñón. Todas estas pepitas blancas que estamos viendo acá, que seguramente no hay que ir a la NASA. Y finalmente, para esta primera partecita, muchachos, las técnicas de diagnóstico. Ojo porque este es un artículo que es viejo, ¿sí? Porque ya es viejo, ya es un artículo de hace 20 años. Pero muchachos, a mí me gusta mucho la infectología y yo no he visto un paper pues, que resuma tan chévere las técnicas de diagnóstico que hay, ¿sí? Entonces fíjense lo que podemos hacer. Gram, no tan útil, pero puede servir a veces. Citología, podemos hacer lámpara de Wood, pues, ustedes saben, para la dermatitis en los perros y todas esas cosas, para ver microsporum, todo eso. KOH, algunos hacen serología, en Colombia no lo hacemos mucho. Algunos hacen PCR, en Colombia no lo hacemos mucho. Algunos hacen histopatología, sí lo hacen mucho y pues si ustedes quieren, yo ofrezco el servicio. Y algunos también hacen cultivo fúngico, ¿sí? Entonces fíjense que es bastante, bastante interesante la situación. ¿Vale, chicos? Entonces no sé si hay alguna pregunta sobre esta primera parte. ¿Preguntas? No, no, señor. ¿No? Bueno. Bien. Entonces vamos a pasar a otro temita. Pues resulta que como esto es posgrado, ¿sí? Aquí vamos a ver un capitulito que está ¿qué? En la plataforma, ¿cómo es que se llama la plataforma? Ay, eh, ¿Moodle? Moodle, eso. Moodle. Sí, es que yo he visto bastantes plataformas y todas tienen el nombre diferente. Pero bueno, en Moodle tendríamos esta situación donde les di pues como una tareita, unos temitas, unas lecturas, todo lo que ustedes puedan revisar ahí, etcétera, etcétera. Pero pues vamos a ver el sistema, o mejor los trastornos circulatorios solo con ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un caso bien interesante. Eh, ¿Alguien podría decirme qué pasa con bueno, qué pasó con ese ternero? Pensemos, muchachos, en trastornos circulatorios para recordarles un poquito. Edemas, exudados, hemorragias, trombos, congestión, epistaxis, hemoptisis, bueno, etcétera, etcétera.
¿Qué se les ocurre que hay acá, chicos? La idea es que interactuemos entre todos. Hay una citis. Hay una, ¿quién dijo eso? ¿Camila? María Camila. Sí, señor. ¿Hay una citis? ¿Qué dicen los otros? Yo estaría de acuerdo con ella y aparte diría que pues se ve como ictérico el qué, el líquido que tenemos ahí. Bueno, ok, listo. Se ve un poquito ictérico. Listo. ¿Qué dicen los Eh, otros? Parece como cuando un paciente entra en un proceso de sepsis. Hola, hola Laura Camila Vivas. Qué gusto escucharte. De Hola, nuevo. Doc, buenas noches. ¿Qué más? ¿Bien o no? Todo súper, gracias. Me alegra mucho. Estás estudiando como un berraco. Bueno, muy bien. Por ahí levantó la mano alguien, me pareció ver. En el chat hay una respuesta de Orlando. ¿Me la puede leer, Santi, porfa? Que es que no estoy viendo el chat porque estoy con la pantalla. Uroperitoneo. Uroperitoneo. Wow. Bueno. Vámonos con la siguiente, les voy a ayudar un poquito. Asitis no es esto. O sea, esto no es un edema, ¿sí? Bueno, sí es un edema, pero es un edema de tipo inflamatorio, ¿vale? ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia, muchachos, entre un exudado y un trasudado? El La contenido. densidad de la O sea, celularidad. la densidad. Ujú. La celularidad. La densidad, la celularidad, la presencia o no de proteína, etcétera, etcétera. Entonces aquí, esto entonces sería un exudado o un trasudado, chicos. Y miren el ternero. Les voy a dar una pista. ¿Será un exudado o un trasudado? ¿Aló? Estoy Creo hablando. que un exudado. Eso sí, señora, eso es más bonito, así que hablen. Chicos, porfa, yo sé que esta tarde, hoy es viernes, deberíamos estar en fiesta, pero ayúdenme un poquito porque es que la idea es que interactuemos entre todos. No me gusta hacer espiritismo. Listo, perfecto, sí, es un exudado, es un exudado. Si ustedes se fijan, entonces póngale cuidado. Vamos a hablar de trastornos circulatorios, ¿vale? Con ejemplos, sin tanta carreta en la diapositiva, con la práctica, como debe ser. Ojo porque aquí en este caso, mis queridos amigos, ¿sí? Tenemos un ternero recién nacido, muy jovencito, con una onfalitis, ¿sí? Las onfalitis se previenen con manejo, con la buena desinfección del ombligo. El ombligo es una puerta de entrada. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la necropsia de este bicho? Toda esta cosa que está acá es un exudado fibrinoso, ¿sí? Fibrinoso. ¿Sí ven que tiene fibrina? Esto corresponde a una respuesta de vasodilatación muy severa asociada a inflamación por una infección, ¿sí? Por ende, esto correspondería, mis queridos amigos, a un fenómeno de exudado, ¿sí? De exudado, que lo definimos como edema inflamatorio, edema asociado a inflamación, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre en estos fenómenos de estos animalitos. Entonces, recordemos que un edema, ¿sí? Y la inflamación pueden producir vasodilatación, ¿sí? Que es que la diferencia y la interfase entre exudado y trasudado, muchachos, radica en qué tanto vasodilatan los vasos sanguíneos para que permita la salida de células o de moléculas o proteínas como esto, como la fibrina que está ahí. ¿Se dan cuenta que es más turbio? ¿Mm?
Entonces, eso es un fenómeno inflamatorio. Eso es puro trastorno circulatorio, muchachos. Entonces, la mayoría de veces aquí lo que ocurre es que entra una E. coli, por ejemplo, y esta E. coli produce lipopolisacárido. El lipopolisacárido, pues, es un agente inductor de shock endotóxico que produce una vasodilatación sistémica, que produce colapso circulatorio, mata al animal porque le produce inflamación en varios lados, en las articulaciones, en los pulmones, en el encéfalo, en el ojito, ¿sí? En todo lado, ¿cierto? Y lo mata y le produce septicemia. Listo. Aquí tenemos un gatito, un gatito muertito. Listo. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué opinan del color que tiene acá? Ictericia. Ictericia. Absolutamente. Creo que no hay que, no hay que ir a la NASA para darnos cuenta que sí está ictérico. En felinos, para los que trabajan en mascotas, seguramente sabrán que esto es supremamente común, ¿vale? Ver ictericias en estos bichitos por muchos tipos de agentes infecciosos, por fenómenos genéticos, etcétera, etcétera. Ahí están presentes esto. Listo. Aquí ignoren el guante no está ictérico, solo era amarillo cuando hice esta necropsia. Entonces, aquí hay varios fenómenos, ¿sí? Fíjense, aquí hay un fenómeno de líquidos sueltos aquí en la cavidad torácica y aquí hay un fenómeno bastante fuerte de una neumonía broncointersticial. Este animalito tenía varias cosas. Tenía hepatitis, que ahí se alcanza a notar. Tenía neumonía, ¿sí? Y tenía también salida de líquidos. Y tenía ictericia. Y pues además estaba muerto, ¿sí? Entonces, ¿podrían dar de pronto algún diagnóstico diferencial en gatos que produzca este cuadro que están viendo ustedes ahí? Doc, una peritonitis infecciosa felina. Ese fue mi diagnóstico, querida. Una peritonitis infecciosa felina. Así fue. ¿Mm? Entonces, en este caso, recuerden que la PIF puede tener varios tipos de comportamiento. Pueden haber, bueno, ya eso ya lo están reclasificando los expertos en gatos, pero podemos tener PIF húmeda, PIF seca o PIF mixta, ¿sí? Dependiendo del estadio que tenga. Pero en este caso lo que yo quiero que ustedes vean es que efectivamente hay un trastorno circulatorio bastante fuerte, ¿sí? Cuando estoy hablando de trastorno circulatorio, muchachos, me refiero a todos aquellos fenómenos que pueden ser hemodinámicos, ¿sí? O vasculares que pues hacen parte de un conjunto de enfermedades que pueden llegar a causar incluso la muerte, como en el caso particular. Entonces, efectivamente, este bicho tenía PIF, ¿m? Que produjo pues además de una neumonía, aquí se alcanza a ver un poquito esperen que ese no es el color perfecto para esto, aquí sí, aquí se alcanza a ver un poquito del líquido suelto, ¿sí? En un edema tal vez de tipo inflamatorio también, y pues que además súmenle neumonía, hepatitis y pues ictericia asociada a la enfermedad. Entonces en este caso el fenómeno es destrucción vascular por el virus. ¿Sí recuerdan qué virus es? ¿El PIF? Coronavirus. Coronavirus. Es un coronavirus, sí, señores, muy bien. Bueno, aquí tenemos más del mismo gatito. Fíjense que este gatito es muy ictérico, sí, muy ictérico, fíjense, pero además que tiene muchos líquidos, sí, muchos líquidos ahí sueltos, ¿cierto? Miren acá el corazón. Acá en el corazón tiene un hidroperitoneo, un hidropericardio, discúlpenme el horror. Tiene edema, ¿sí? Edema en el árbol traqueobronquial y eso pues obviamente induce la muerte. Listo. Muy bien. ¿Qué vemos ahí? Además de un feto de lechón. ¿Qué se les ocurre? Estoy señalando una serie de cambios circulatorios que hay ahí, ¿sí? Que pueden ser hemorragias,
o pueden ser focos de congestión, ¿sí? Entonces recordemos que la congestión, muchachos, la congestión es el éxtasis sanguíneo, es cuando la sangre queda estancada. Las hemorragias es cuando hay ruptura vascular, ¿sí? O vasodilatación tan fuerte que salen los glóbulos rojos al espacio intersticial. Entonces, en ese sentido es importante revisar esta situación. Aquí, pues es un fenómeno muy normal del feto tener esos tipos de trastornos circulatorios. Muy bien. Bueno, este es bonito. Este es un caballo, y pues lo primero que nos llama la atención, muchachos, es esto. ¿Sí? Es esto. La distensión abdominal que tuvo antes de morir este caballito. Y que cuando lo abrimos, encontramos pues obviamente un tracto digestivo muy distendido, ¿sí? Y empezamos a ver cambios de coloración, ¿sí? Quiero que ustedes vean acá este cambio de coloración, ¿sí? Fíjense ustedes la diferencia que hay ahí. Y fíjense ustedes lo que hay en este punto que está acá, ¿sí? Aquí es importantísimo y estoy hablando de caballos. En los caballos eso es supremamente delicado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, fíjense lo que tenemos acá. Un órgano bastante pálido y un órgano bastante, ¿qué nombre le ponemos a eso? Bastante qué. ¿Congestionado? Perfecto, sí señora, muy bien, bastante congestionado. Si alcanzan a ver lo que hay ahí, Pareciera como una torsión. es una torsión, sí señor, es una torsión. Fue una torsión que mató fulminantemente a este pobre y obviamente ahí está el fenómeno. ¿Qué es lo que pasa con la congestión? En este caso, viéndolo en la práctica, mis queridos amigos y amigas, la congestión es un fenómeno absolutamente común, ¿sí? Que dependiendo del impacto que tiene, pues varía muchísimo. Yo puedo tener congestión, por ejemplo, si me ponen un vendaje muy fuerte. Yo puedo tener congestión si por ejemplo, me hacen una sutura mal hecha, por ejemplo, o puedo tener congestión cuando tengo una torsión de 720 grados en el intestino grueso de un caballo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, bajo esa misma situación, muchachos, ¿la congestión a qué lleva? A hipoxia. ¿Y la hipoxia a qué lleva? Necrosis. A Necrosis. Y si es demasiado fuerte, lleva a un fenómeno que se llama gangrena, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es lo que ocurriría en este fenómeno. Y en el equino es el ejemplo más bonito para ilustrar esto. Aquí lo que pasa en la torsión es que efectivamente, fíjense ustedes, ya después de que le dimos el bote al intestino, pues le dimos las vueltas que tuvo en el fenómeno que mató al caballo y pues vemos pues la diferencia que tiene, ¿sí? Que hay más foticos de eso, más foticos y cuando vemos, vea, el intestino cómo está. Aquí es el sitio donde estaba la torsión, ¿sí? Entonces fíjense cómo aquí pues cambia de tono y pues ese tono muy congestionado, pero más que congestionado, muy cianótico, sí, podemos decirle cianótico, muy violáceo, muy oscuro. Cuando vemos rojo oscuro, muchachos, vemos hipoxia, eso es lo que tenemos normalmente en estos tipos de fenómenos. Y ustedes saben que el equino es supremamente sensible a estos tipos de situaciones. Bien, aquí tenemos otro. Este es perro. Un perrito, duró bastante tiempo muertico, pero tuvo bastantes situaciones. La que más me parece importante es esta, ¿sí? En este caso, este perro, lo que tuvo, bueno, lo que tuvo fue la lamentable suerte de haber sido un perro brachiocefálico, ¿sí? Que en este caso, pues ustedes saben que esos fenómenos que ocurren en estos perritos por su diseño no tan ergonómico de su sistema respiratorio, pues hace que sufran esos tipos de trastornos. Aquí lo que tenemos es un pulmón muy hemorrágico, ¿sí?
muy hemorrágico, que lo cortamos y él sangra y él está asociado a todos esos fenómenos de aumento de la presión sistémica, hipertensiones y demás cosas que desarrollan esos tipos de animalitos. Entonces, una hemorragia común y corriente. Aquí estamos viendo otro fenómeno bien interesante y es un bovino, ¿sí? Un bovino que de repente muere y muere a los 10 minutos de que haya sido, de que haya sido vacunado contra el virus de fiebre aftosa, ¿sí? Y murió así. Cuando muere, encuentran pues el animal tirado ahí y encuentran este líquido, ¿sí? Este líquido en la boca, en la nariz del animal, todo ese rollo. ¿Qué será ese líquido, muchachos? ¿Será un exudado? ¿Será un trasudado? ¿Qué será? Edema. Es un edema. Sí, señora, así es. Muy bien. Es un edema, ¿sí? Y es un edema, pues, que seguramente viene del pulmón. Entonces recordemos, muchachos, que en algunas ocasiones tenemos reacciones adversas a medicamentos y tenemos reacciones adversas a vacunas. Y esto no es la excepción cuando tenemos nosotros las vacunas, las jornadas o los ciclos, mejor, de vacunación de fiebre aftosa, que ustedes saben que eso lo tiene pues el gremio ganadero y el ICA. Pues de 150.000 animales que vacunemos, pues alguno que otro le da este tipo de fenómeno, una reacción adversa y se muere. ¿Sí? Entonces, esto es un edema, esto es un fenómeno de vasodilatación asociado a un alérgeno, ¿sí? En este caso, la alergia, muchachos, es un fenómeno asociado a la inflamación que también puede llegar a producir la muerte, ¿sí? Entonces, esto es un fenómeno absolutamente alérgico. Esto no lo veamos. Bueno, este es un caso bien interesante. Sí, es un caso bien interesante. Pues ustedes ven esta perra. Esta es perra, sí. Así. Em, y, y en este caso, lo primero que quiero que vean es esto. ¿Cómo ven ese ojo? ¿Cómo lo ven? La grasa periorbital pues está completamente desaparecida. Sí, señora, perfecto. Muy bien. Efectivamente, lo que tenemos es un clásico hundimiento ocular por deshidratación extrema y pues por consumo de aquellas reservas de grasa, donde pues una de las más importantes es la grasa periorbital que menciona María Camila. Muy bien, entonces en ese sentido, pues, ¿qué tenemos allí? Un animal en una condición corporal terrible. ¿Mm? Un animal que se nota que además está en un muy mal estado y pues al parecer en un estado de maltrato. Adicional, sí, bueno, si me atrevo yo a decirlo, además tal vez con un fenómeno autoinmune, dermatológico, pero que cuando abrimos el animalito encontramos efectivamente este líquido, ¿sí? Este líquido que no es rojo, es solamente que la foto quedó oscura, es un líquido translúcido, ¿sí? Pero eso sí es una, ¿qué? ¿Cómo fue Así. que lo llamaron? Eso sí es una citis, ¿sí? Entonces yo no sé si ustedes recuerdan las causas de asitis, muchachos. Puede ser cardiogénico, de origen hepático, Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? procesos de desnutrición severos. ¿Como este? Sí. Claro, recordemos que, gracias mi estimada Laura Camila Vivas, que ya veo clase conmigo. Muy bien. Aquí lo que tenemos es un fenómeno consumptivo, ¿sí? Un fenómeno de absolutísima inanición, ¿cierto? Recordemos, mis queridos muchachos, que esperen a ver si yo logro hacer quiero hacer un dibujito. Bueno, voy a hacer un dibujito acá. Esto que estoy dibujando es un vaso sanguíneo. Sí, esto es un vaso sanguíneo. Recuerden que hay dos presiones, una presión coloidosmótica
y una presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática intravascular es gobernada por el corazón, ¿cierto? La sangre se mueve entonces en este sentido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un fenómeno que haga que, por ejemplo, la presión hidrostática disminuya? ¿Sí? O que haga que la presión coloidosmótica aumente o que haga que la presión coloidosmótica disminuya, ¿sí? Normalmente estas dos fuerzas, esas dos presiones, mejor, tienden a estar en equilibrio. Si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, normalmente la presión hidrostática jala hacia afuera, ¿sí? Y la presión coloidosmótica jala hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pierdo proteínas que son las que gobiernan la presión coloidosmótica? ¿Hay quien gana? La hidrostática, ¿sí? Entonces, si yo no tengo proteínas que jalen hacia adentro, la hidrostática gana y hay edema. Y esa es la causa en este caso de la ascitis. El animal no tiene proteína porque, pues, píllense cómo está de flaco, seguramente ese hígado cascadísimo, de todo, y aquí la hidrostática gana, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo un fenómeno cardiogénico, pues también puede ocurrir lo mismo, pero desde la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, esa es la patogénesis de los edemas, y en este caso, este es un edema, ojo, por hipoproteinemia con disminución de la presión coloidosmótica, y gana la hidrostática. ¿Entendieron eso, chicos? Señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien. Aquí tenemos más hemorragias en un bovino. Aquí tenemos, miren esto. ¿Esto cómo se llama, chicos? ¿Hidro qué? ¿Eso en qué parte está, Doc? Hidropericardio. Ajá. Hidropericardio. Es corazón, ¿sí? En este caso, pues se asocia a una neoplasia. Esto que está midiendo la reglita es una neoplasia, lo que se llamaba antes un quemodectoma, pero ahora le llaman una neoplasia del glomo carotidio, que por aumento de la presión intracardíaca genera hidropericardio. Aquí tenemos una insuficiencia cardíaca también, ¿sí? Una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? En este caso aquí tenemos un fenómeno de fasciolosis en un hígado de un bovino también. Y finalmente aquí tenemos una neoplasia, ¿sí? Una neoplasia hepática en un animalito de estos que efectivamente pues ocasiona una hemorragia o un hemotórax. Óigame, este burro, un hemoperitoneo, ¿sí? Entonces, fíjense que son fenómenos que vimos en varios ejemplos explicando qué son las hemorragias. Las hemorragias son entonces la pérdida de la continuidad de la superficie vascular, explicando qué es un edema. Un edema es la salida de líquidos del espacio intravascular al espacio extravascular. Vemos, por ejemplo, la congestión, que es el éxtasis sanguíneo en un tejido. Vemos, por ejemplo, qué es la ascitis, vemos por ejemplo que es el exudado, el trasudado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos faltó un microtrombo, pero microtrombo es fácil y tal vez cuando veamos necrosis o inflamación les hablo un poquito de microtrombos. ¿Vale, chicos? Entonces creo que terminé justico